Buenas, en esta lección vamos a aprender a resaltar mediante un sombreado las filas y columnas de una tabla de datos. Muy a menudo, cuando presentamos los datos en una tabla muy grande, se dificulta distinguir la información que pertenece a una misma fila. Para ayudar en la lectura de los datos, es posible resaltar las filas alternas en Excel de manera que cada fila tenga un color diferente, que nos permita distinguir fácilmente la información entre cada una de ellas. Tenemos dos opciones para poder resaltar las filas o columnas de una tabla de datos, mediante un estilo de tabla de Excel predefinido o insertando un formato condicional. Es útil utilizar un estilo de tabla de Excel cuando se desea aplicar formato a un rango específico de celdas y se desea obtener las ventajas que se obtienen con una tabla, como la posibilidad de mostrar rápidamente filas de totales o filas de encabezados con filtros que aparecen de forma automática. De forma predeterminada, la agrupación se aplica a filas para facilitar la lectura de los datos. La agrupación continúa si se agregan o eliminan filas en una tabla, excepto si convertimos la tabla en un rango normal de datos. Nos situamos en una celda de la tabla y pulsamos en el comando Dar formato como tabla que encontramos en el grupo de opciones de estilos de la pestaña Inicio. Se nos muestra un desplegable con los diferentes formatos que podemos elegir y seleccionamos uno de los que aparecen por defecto, en nuestro caso la opción blanco claro, y al pulsar sobre el formato se nos muestra el cuadro de diálogo de la ubicación de los datos. Él coge todas las celdas de la tabla y si la tabla tiene encabezado, lo marca por defecto para darle un formato diferente que al resto de filas o columnas. Conforme nosotros vamos insertando filas con la tecla de tabulación, en la tabla se van sombreando las filas pares. Desde el menú Diseño de las herramientas de la tabla, vemos que la opción Filas con bandas está marcada. Recordar que este menú se muestra cuando ya esté situado en una celda de la tabla de datos. Al acceder a este nuevo menú, vemos que está marcada la opción Filas con bandas, por lo que se muestran las filas pares sombreadas en color azul. Si queremos que se muestren sombreadas las columnas, nos situamos en una celda de la tabla inferior y pulsamos en el comando Dar formato como tabla de la pestaña Inicio. Se muestra un desplegable con los formatos y seleccionamos uno de los que aparecen por defecto, y se nos muestra la ubicación de los datos. Vemos que por defecto sombrea las filas, por lo que desmarcamos la opción Filas con bandas y marcamos la de columnas con bandas. Si queremos visualizar los datos, pero sin la funcionalidad de tabla, podemos convertir la tabla en un rango normal de datos, situándonos en cualquier celda de la tabla y pulsando en el comando Convertir en rango del grupo de opciones Herramientas del menú Diseño. Al pulsar en este comando se nos muestra un mensaje de confirmación y las filas pares aparecen sombreadas, pero si añado una nueva fila ya no añadirá el sombreado, ya que esta opción solo es posible si tenemos los datos con formato de tabla. Realizamos lo mismo con las columnas y pulsamos en el botón Convertir en rango de la pestaña Diseño y vemos que se quedan las columnas impares sombreadas pero sin estructura de formato de tabla. Otra opción para sombrear las filas o columnas en una tabla es mediante formatos condicionales. En nuestro primer ejemplo queremos sombrear las filas impares en color gris. Primero vamos a calcular mediante funciones si la fila es par o impar. Para ello, utilizaremos las funciones residuo y fila. Nos situamos en una celda donde insertaremos la función que después copiaremos con el menú contextual dentro del formato condicional y pulsamos en la pestaña Fórmulas y en el desplegable Matemáticas y Trigonométricas seleccionamos la función residuo. Esta función nos devuelve el resto al dividir un número por un divisor. En nuestro ejemplo dividiremos el número de fila por 2 y dependiendo el resto podremos saber si la fila es par o impar. Una vez hemos insertado la función, nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos. En el primer argumento debemos conocer el número de fila en el que nos encontramos para saber si la fila es par o impar, por lo que deberemos anidar la función fila. Por lo que pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función. Si no se muestra en el desplegable, nos vamos a la opción Más funciones y nos vamos a la categoría Búsqueda y referencia y buscamos la función. Al insertar la función, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde no insertaremos ningún parámetro, ya que solo deseamos obtener el número de fila. Nos falta rellenar el segundo argumento de la función residuo, donde debemos escribir el número divisor.
por lo que nos situamos en el texto residuo de la barra de fórmulas y se nos vuelve a mostrar el cuadro de diálogo de esta función, y en el argumento número divisor escribimos un 2 y pulsamos en el botón de aceptar. Por último, nos falta comparar la función con 1, es decir, si el resto es igual a 1, significa que la fila es impar y por tanto nos devuelve como resultado verdadero, y si el resto es igual a 0, significa que la fila es par y nos devuelve como resultado falso. Una vez tenemos la función creada, la copiamos con el menú contextual desde la barra de fórmulas, y por último, borramos la función de la celda. Una vez que hemos copiado la fórmula, seleccionamos la tabla de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional y pulsamos en el botón formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción nueva regla y nos muestra un nuevo cuadro de diálogo y seleccionamos la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto es donde vamos a copiar la fórmula que hemos definido anteriormente con el menú contextual. Por último, pulsamos en el botón formato y seleccionamos en la pestaña relleno el color gris. Y al pulsar aceptar, se nos muestran las filas impares en color gris. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero en el ejemplo que tenemos al lado, pero queremos sombrear las filas pares. Seleccionamos la tabla de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional y pulsamos en el botón formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción nueva regla y nos vuelve a mostrar un nuevo cuadro de diálogo y seleccionamos la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto es donde vamos a copiar la fórmula que hemos definido anteriormente con el menú contextual. Pero ahora cambiaremos la condición y en el caso de que sea igual a 0 es cuando se sombreará la fila. Por último, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña relleno el color gris. Y al pulsar aceptar se muestran las filas pares en color gris. En el siguiente ejemplo queremos sombrear las columnas impares en color gris. Primero vamos a calcular mediante funciones si la columna es par o impar. Para ello utilizaremos las funciones residuo y columna. Nos situamos en una celda donde insertaremos la función y pulsamos en la pestaña fórmulas y en el desplegable matemáticas y trigonométricas seleccionamos la función residuo. Como ya hemos dicho anteriormente, esta función nos devuelve el resto al dividir un número por un divisor. En nuestro ejemplo dividimos el número de columna por 2, y dependiendo el resto podremos saber si la columna es par o impar. Una vez hemos insertado la función, nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos. En el primer argumento debemos conocer el número de columna en el que nos encontramos, por lo que deberemos anidar la función columna desde el cuadro de nombres para obtener el número de columna en el que estamos situados. Pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función. Si no se muestra en el desplegable, nos vamos a la opción Más funciones y en la categoría Búsqueda y referencia buscamos la función. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece no rellenamos ningún argumento, ya que solo deseamos obtener el número de columna. Nos situamos en el texto residuo de la barra de fórmulas y se nos vuelve a mostrar el cuadro de diálogo de esta función, y en el argumento número divisor escribimos un 2. Y pulsamos aceptar. Por último, nos falta comparar la función con 1, es decir, si el resto es igual a 1, significa que la columna es impar y por tanto nos devuelve como resultado verdadero, y si el resto es igual a 0, significa que la columna es par y nos devuelve como resultado falso. Copiamos la función con el menú contextual desde la barra de fórmulas y borramos la función de la celda. Después seleccionamos la tabla de valores sobre el que queremos insertar el formato condicional y pulsamos en el botón formato condicional que encontramos en la pestaña de inicio. Aparece un desplegable y seleccionamos la opción nueva regla. Nos aparece un nuevo cuadro de diálogo y marcamos la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto es donde vamos a copiar la fórmula que hemos definido anteriormente con el menú contextual. Por último, pulsamos en el botón de formato y seleccionamos en la pestaña relleno el color gris. Y pulsamos aceptar y se muestran las columnas impares en color gris. Ahora realizamos lo mismo ya que queremos las columnas pares en color azul.
Pulsamos en el botón Formato condicional, Nueva regla, y en la última opción nos vamos al cuadro de texto y copiamos la fórmula con el menú contextual. Y cambiamos la condición, y en el caso de que sea igual a 0, entonces es cuando se sombreará la columna. Por último, pulsamos en el botón Formato y desde la pestaña Relleno seleccionamos el color azul. Pulsamos Aceptar y comprobamos que las columnas pares aparecen sombreadas en color azul. Con esto concluimos el tutorial de cómo sombrear las filas o columnas según sean pares o impares, utilizando formatos condicionales o mediante un estilo de tabla en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!